Nancy Mariana Mestre Vargas nació en 1975, en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Era hija de Martín Mestre Yunés y Nancy Vargas Jaraba, y tenía un hermano mayor cuyo nombre no encontré. En su infancia, fue descrita como una niña alegre, extrovertida y cariñosa. Ya en su adolescencia, según sus amigos, Nancy era una joven muy feliz, honesta y que amaba la vida. Según ellos, su mayor cualidad era la franqueza. Era una persona directa, y lo que tenía que decir, lo decía sin miedo. Nancy también era muy apegada a su familia, consideraba a su padre un ídolo y su mejor amigo, y a su madre la veía como su gran maestra. Estudió en el colegio bilingüe Marymount, considerado uno de los mejores colegios del país, donde los estudiantes reciben una excelente educación y salen hablando inglés con fluidez. Nancy soñaba con estudiar en los Estados Unidos. Tenía un gran deseo de conocer el país y su cultura. El 31 de diciembre de 1993, la familia Mestre estaba reunida en su casa para celebrar el Año Nuevo. La familia tenía planes de salir a celebrar en otro lugar, pero no lo hicieron porque el hijo mayor había sufrido una lesión debido a un partido de fútbol y debía descansar. Nancy y su familia estaban muy felices. La joven había aprobado un examen para ingresar a una universidad en los Estados Unidos. Estaba cerca de cumplir su sueño. Pero, lamentablemente, ese sueño le sería arrebatado de una manera brutal. Mientras la familia celebraba, un hombre llamado Jaime Enrique Saade Cormane llegó a su casa en una camioneta acompañado de un joven llamado Víctor Tuirán Quintero. Jaime era un empresario que tenía casi el doble de la edad de Nancy. Él conocía a la joven desde hacía algún tiempo y los dos estaban saliendo. Jaime pidió permiso a los padres de Nancy para salir con ella esa noche de Año Nuevo. Los padres de la joven aceptaron, pero le pidieron que la cuidara y la trajera de vuelta a las 3 horas de la mañana. Sin embargo, la hora pasó y Nancy no regresó a casa como se había acordado. En medio de la noche, Martin, que ya se había ido a dormir con la familia, se despertó y se dio cuenta de que las luces de la escalera aún estaban encendidas. Le pareció extraño, ya que en cuanto Nancy llegara a casa y fuera a la habitación, debería apagar esas luces. El padre de la joven fue a su cuarto para verificar si ya había llegado, y solo había olvidado apagar la luz. Pero al entrar en el cuarto, vio que la cama estaba vacía. Muy preocupado, decidió salir por la ciudad en busca de su hija. Pasó por varias discotecas que Nancy solía frecuentar, pero no la encontró en ninguna de ellas. Entonces decidió ir a la casa de Jaime Saade en busca de noticias sobre su hija. Era 1 de enero de 1994, y el año comenzó de la peor manera para la familia Mestre. Al llegar a la casa alrededor de las 6 de la mañana, fue atendido por la madre de Jaime, quien estaba limpiando el suelo, que parecía estar cubierto de sangre. Martín preguntó qué era eso, y dónde estaba su hija. La madre de Jaime respondió que Nancy había sufrido un accidente y que había sido llevada al hospital. También le dijo que toda esa sangre en el suelo pertenecía a la joven. Martín se desesperó y fue inmediatamente al Hospital Clínica del Caribe, donde Nancy se encontraba. En el lugar, Martín se encontró con Alberto Saade, el padre de Jaime, el hombre que había salido con Nancy de su casa la noche anterior. Alberto le dijo al padre de la joven que había ocurrido una tragedia y que Nancy había intentado quitarse la vida con un disparo en la cabeza. Martín lloró desesperado, avisó a su esposa y a su hijo mayor sobre lo sucedido, y rápidamente se dirigieron a la clínica. Para la familia no tenía sentido alguno que la joven hubiera intentado quitarse la vida. Ella estaba muy feliz. Había acabado de pasar un examen para ingresar a una universidad en los Estados Unidos y cumplir su sueño. Sabían que había algo más en esta historia de lo que se había contado. Nancy permaneció internada durante 8 días, y en ese periodo pasó por varias cirugías, pero debido a las complicaciones por los graves daños, no resistió y falleció. Martín Mestre contó posteriormente que en el último día de vida de su hija, los médicos le dijeron a él y a la familia que la joven no iba a sobrevivir. Luego, junto con su esposa, entraron en la habitación donde Nancy estaba internada, y ambos comenzaron a cantar una canción llamada Niña Linda de Papá, una canción que solían cantar a la joven desde que era una niña. Martín dijo que, mientras cantaban, el corazón de su hija comenzó a detenerse y que él y su esposa estaban a su lado cuando ella partió. La pérdida de la joven devastó a los familiares y amigos, quienes fueron golpeados por un sentimiento de tristeza y confusión. Ningún familiar ni conocido de Nancy creyó en la versión dada por la familia de Jaime Saade. Como ya mencioné, para ellos esa versión no tenía sentido. Se realizó una investigación por parte de la policía,
y la autopsia realizada en su momento constató que la versión dada por la familia Saade no coincidía con lo que encontraron. No se hallaron restos de pólvora en la mano derecha, que era del mismo lado de la sien donde estaba el disparo, pero al contrario, se encontró pólvora en la mano opuesta al lado de la sien con el disparo. Esto indicaba que alguien intentó simular que la joven se había disparado a sí misma. En su cuerpo se encontraron varios hematomas en los brazos, muslos y en las partes íntimas, donde también se halló fluidos masculinos de dos hombres diferentes. Además, había restos de piel debajo de las uñas de Nancy, lo que indicaba que ella intentó defenderse de alguien. Después de que la policía informara a la familia y al público que la familia Saade había mentido y que en realidad Nancy fue víctima de un crimen, la noticia se extendió rápidamente por toda Colombia. El caso fue muy cubierto por los medios de comunicación en ese momento y causó una gran indignación popular. Días después, Martín recibió una carta anónima que supuestamente explicaba el motivo por el cual su hija fue víctima del crimen. Según la carta, en la noche de Año Nuevo, Nancy habría sorprendido a Jaime en su cuarto, maquillado y vestido de mujer, teniendo relaciones con otras personas, incluyendo hombres. La joven se asustó y huyó de la casa de Jaime, pero fue perseguida y atrapada por él y varios otros hombres que estaban en el cuarto. Empleados del hospital donde Nancy fue internada dijeron que ella fue llevada allí envuelta en una sábana, y debajo de esa sábana había barro y algunos burritos adheridos. Esto indicaba que la familia Saade y las demás personas en la casa habían llevado a la joven a una zona boscosa donde planeaban abandonarla, pero por alguna razón cambiaron de idea y decidieron llevarla al hospital. Mientras todo esto sucedía, Jaime Saade había desaparecido y a pesar de haber sido buscado en varios lugares, nadie logró encontrarlo. El 5 de julio de 1996, cuando ya era considerado un fugitivo, Jaime Saade fue condenado por la justicia colombiana a 27 años de prisión por los crímenes cometidos contra Nancy Mestre. Las autoridades no lograron encontrar a Jaime en ningún lugar. Muchos creían que había salido del país y se había fugado a Estados Unidos. En abril de 1998, fue incluido en la lista roja de los más buscados de la Interpol. A pesar de los esfuerzos de las autoridades de varios países para localizarlo, Jaime no fue encontrado, ya que se había escondido muy bien. Jaime es de una familia adinerada, y ellos seguramente le ofrecieron todo el apoyo y los recursos que lo ayudaron en su fuga. Con esto, él podría estar en cualquier parte del planeta, ya que, para él, podemos decir que el dinero no era un problema. Martín Mestre, el padre de Nancy, sabía que cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar a Jaime se volvían más remotas. Decidió que no se quedaría de brazos cruzados, esperando que las autoridades lo encontraran. Como oficial de la Reserva de la Marina, Martín sabía que tendría que usar su inteligencia para encontrar al hombre que le había arrebatado la vida a su hija. Entonces, comenzó a tomar varios cursos enfocados en investigación, desde los más básicos hasta los más avanzados. A través de estos cursos, Martín adquirió mucho conocimiento y lo puso en práctica con la intención de lograr lo que las autoridades no habían podido: localizar a Jaime. Como no tenía idea de dónde podría estar Jaime Saade, ni ninguna pista sobre su paradero, su única opción era acercarse a su familia. Pero claro, Martín no podría hacerlo usando su verdadera identidad. Se acercó a la familia de Jaime a través de las redes sociales, con 4 perfiles falsos que había creado: 2 hombres y 2 mujeres con apellidos árabes y provenientes de la región de Aracataca, en Colombia, lugar de origen de la familia Saade, cuya confianza fue ganando poco a poco. Todo este trabajo solo daría frutos 26 años después. A finales de 2019, mientras revisaba conversaciones abiertas en los perfiles en Internet de los familiares de Jaime, Martín notó que empezaron a aparecer ciertas palabras clave, entre ellas Samaria. Martín y 2 hombres que lo ayudaban en la investigación pensaron que Samaria se refería a Santa Marta, una ciudad en la costa de Colombia. Siguieron investigando y poco después descubrieron que en realidad Samaria no era la ciudad costera de Colombia, sino Santa María, un barrio en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais en Brasil. Así es, todo indicaba que Jaime Saade había estado escondido todo ese tiempo en Brasil. Después de recolectar diversas informaciones que corroboraban con esta teoría, Martín Mestre las compartió con la Interpol. La Interpol contactó a la policía de Brasil y les proporcionó detalles sobre el perfil de Jaime Saade. Los agentes brasileños comenzaron a buscar a alguien en la ciudad de Belo Horizonte que coincidiera con ese perfil,
y, en enero de 2020, encontraron a un hombre que usaba el nombre de Enrique dos Santos Abdala. Los agentes comenzaron a monitorear a este hombre, lo siguieron por un tiempo y lograron obtener una huella dactilar suya de un vaso que él había usado en un bar. Con la huella de Enrique, los agentes la compararon con la huella de Jaime Saade, y el resultado fue positivo. Enrique dos Santos Abdala era en realidad Jaime Enrique Saade Cormane. Los agentes de la Interpol fueron informados de esta confirmación, entonces organizaron una operación conjunta con la policía brasileña para capturar al fugitivo. Jaime Saade fue arrestado sin ofrecer resistencia a los policías. Martín Mestre fue informado de la captura del hombre que había estado buscando durante casi 3 décadas. Dijo que al recibir la noticia comenzó a llorar y luego se arrodilló y agradeció a Dios. La noticia de la captura de Jaime fue ampliamente divulgada tanto en Brasil como en Colombia, y muchos de los que seguían el caso se sintieron aliviados al saber que finalmente había sido arrestado después de tantos años. Para las autoridades, Jaime huyó directamente de Colombia a Brasil en 1994, y no de país en país como muchos creían. En Brasil logró esconderse muy bien, probablemente con la ayuda de familiares que lo apoyaron durante su fuga. En 1998, Jaime asumió la identidad falsa de Enrique dos Santos Abdala. Al año siguiente, obtuvo una licencia de conducir, que fue renovada en 2014, y en 2016 logró abrir cuentas en varios bancos. Durante este tiempo, se casó, tuvo 2 hijos y abrió una empresa. Según las palabras de Martín Mestre, Jaime empezó su vida de cero, borrando por completo su pasado. Los agentes que ayudaron en su captura descubrieron que llevaba una vida aparentemente normal, sin levantar sospechas. Sin embargo, les pareció extraño que hubiera usado su nombre verdadero en la partida de nacimiento de sus hijos, lo cual es inusual para alguien que intenta esconderse. Otro detalle curioso es que Jaime había estado en una unión estable desde 1995, pero solo la oficializó en febrero de 2020, casi un mes después de su arresto. Según fuentes, este matrimonio habría ayudado a garantizar su permanencia en Brasil, dificultando su extradición a Colombia para responder por los crímenes que cometió. En la declaración de unión estable, así como en la partida de nacimiento de los hijos, Jaime usó su verdadero nombre. Desde su arresto, Jaime ha insistido en su inocencia. Él llegó a escribir una carta donde dijo que estaba siendo injusticiado y dio su versión de los hechos de aquella madrugada. Según él y Nancy estuvieron en su cuarto bebiendo mucho y consumiendo drogas. En un momento, ambos se dieron cuenta de que ya había pasado el horario acordado para que la joven regresara a su casa. Nancy se preocupó mucho por eso, y Jaime le dijo que tomaría una ducha rápida y luego la llevaría a casa. Entró al baño para ducharse, y fue en ese momento cuando escuchó un disparo. Asustado, Jaime salió rápidamente del baño para ver qué había pasado. Dijo que, en ese momento, encontró a Nancy en la cama con la herida en la cabeza y una arma a su lado. Esta carta llegó a la prensa colombiana, y no hace falta decir que los familiares y amigos de la víctima quedaron indignados. Para ellos, no solo Jaime había hecho lo que hizo, sino que ahora también intentaba manchar la imagen de la joven. Sin mencionar que esta versión de Jaime no coincidía en nada con lo que la pericia forense había determinado. Y luego está el hecho de que su madre intentó limpiar la escena del crimen, como si tratara de deshacerse de posibles pruebas que pudieran incriminar a su hijo y a los demás involucrados. En esa misma carta, Jaime también escribió que cuando huyó de Colombia, se fue a una ciudad en el interior del Amazonas llamada Tabatinga. Dijo que Nancy aún estaba viva en el hospital mientras él estaba en esa ciudad, y que cuando se enteró de la noticia de su fallecimiento, su mundo se vino abajo. Sin embargo, Fernando Oliveira, el abogado de Jaime, dio una versión diferente durante una entrevista. El abogado dijo que Jaime permaneció en Colombia hasta el último día de vida de Nancy, ya que tenía esperanzas de que ella despertara y contara lo que realmente sucedió esa madrugada. Y como eso no ocurrió, decidió huir a Brasil. Bueno, ustedes deben estar pensando cómo la esposa de él se quedó en shock al saber que el hombre con el que había estado por más de 20 años no era quien decía ser, y que, en realidad, él era un fugitivo con su nombre en la lista roja de Interpol, buscado por un crimen grave cometido en otro país. Pero no se preocupen, ella no se quedó ni un poco en shock, ya que sabía de todo. La mujer, que es brasileña y no se reveló su nombre, dijo que después de un año de relación con Jaime, él le contó todo y le dijo que lo acusaban injustamente de un crimen que no cometió en Colombia.
Martín Mestre vio la entrevista de la esposa de Jaime Saade y dijo que la mujer tiene todo el derecho de dar su opinión, pero que se cegó con el paso de los años y que legalmente es cómplice del crimen, ya que sabía que su esposo era un fugitivo acusado de un crimen grave. Martín también dijo que la mujer tenía la obligación moral de denunciar a su esposo ante las autoridades, y que si él realmente es inocente, que vaya a Colombia y lo demuestre. Jaime Saade estuvo detenido durante aproximadamente 10 meses en el complejo penitenciario Nelson Hungría en la ciudad de Contagem, Minas Gerais, donde esperó la decisión de la justicia. Su extradición a Colombia parecía solo una cuestión de tiempo. Sin embargo, el delito ya había prescrito y el caso fue llevado al Supremo Tribunal Federal, más conocido como STF, que tomaría la decisión final sobre si Jaime Saade sería extraditado o no. En el STF, la ministra Carmen Lucia y el ministro Gilmar Méndez votaron a favor de la extradición de Jaime Saade, mientras que los ministros Edson Fachin y Ricardo Lewandowski votaron en contra. El quinto ministro, Celso de Mello, estaba de licencia, y la ley establece que en casos así, el empate favorece al acusado. De este modo, Jaime Saade fue liberado de la prisión y volvió a llevar una vida normal junto a su esposa y sus 2 hijos. En esa época, tenía casi 60 años y respondía en libertad por el delito de falsedad ideológica, ya que había falsificado documentos mientras estuvo en Brasil. La familia y los amigos de Nancy Mestre quedaron desolados con la decisión del STF. Todo el trabajo y esfuerzo de años parecía haber sido en vano. Martín Mestre afirmó que no desistiría en su lucha por hacer justicia para su hija. Él y su familia contrataron un equipo de abogados internacionales con sede en Washington, Estados Unidos, y, junto con los abogados brasileños de la familia, continuaron buscando los medios para que la justicia alcanzara a Jaime Saade. Martín incluso escribió una carta al STF tras conocer la decisión de no extraditar al acusado. En ese momento, tenía la esperanza de que pudieran reconsiderarlo. Sin embargo, los años pasaron, y Jaime Saade continuó viviendo tranquilamente en libertad junto con su familia. Fue entonces que, en 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió realizar una nueva votación para decidir el destino de Jaime Saade. Y esta vez se decidió que Jaime Saade debía, efectivamente, ser extraditado a Colombia. De este modo, Jaime fue arrestado y un año después, específicamente en abril de 2024, fue extraditado a Colombia, donde deberá cumplir su condena de 24 años. En una declaración, Martín Mestre, el padre de la víctima que luchó por justicia durante más de 30 años, dijo que espera finalmente poner fin a esta historia. Dijo que no sabe cómo será su vida sin la misión y el peso de buscar al asesino de su hija, pero sabe que ahora está en paz y espera que Nancy también lo esté.